Por un lado, la Organización Mundial de la Salud indica que no hay que abusar de las cesáreas, que no deberían exceder el 15% aproximadamente de los partos. Y por el otro lado, uno siente, percibe por las personas que la rodean y además lo ve en las estadísticas, las cesáreas se multiplican cada vez más. Incluso hubo un trabajo aquí en la Argentina que habló de la paradoja de la cesárea, porque se dan, a diferencia de otros trastornos, de otras enfermedades, aunque la cesárea no es una enfermedad, que empiezan en los barrios de menores recursos y se difunden más en los barrios de menores recursos. En el caso de las cesáreas es al revés. Proliferan en los ambientes de mayores recursos y sin embargo en los partos que se atienden generalmente en los hospitales públicos el nivel de cesáreas pareciera descender. ¿Esto es así? En principio no diría que el nivel de cesáreas en el sector público, es decir, en las maternidades que son cubiertas o atendidas por el Estado, que la tasa cesárea esté disminuyendo. De hecho está aumentando, pero probablemente no está aumentando al mismo ritmo que está aumentando en el sector privado de seguridad social. Y sin duda la tasa de cesáreas en esas instituciones es menor que la que ocurre o que la que hoy vemos en el sector de seguridad social y privado. Hoy día no hay estimaciones certeras con respecto a cuál es la tasa real de cesáreas en el país, ni siquiera por sector. No hay un indicador que sea medido y reportado por todas las instituciones, de manera obligatoria y que pueda compilarse de manera sencilla, como sucede con otros indicadores que de pronto son recolectados en el certificado de nacimiento. Con la forma de terminación, es decir, cesárea o parto vaginal, esto no ocurre. Así que tenemos estimaciones más o menos precisas. La estimación de las cesáreas a nivel del sector público, tomando el país, hoy día deben estar entre 30 a 35% de los nacimientos, es decir, en maternidades atendidas por el sector público. En maternidades privadas o de la seguridad social diría que si bien de estas tenemos aún menos información, es altamente probable que no haya menos del 50% de cesáreas en términos generales y tal vez alguna excepción, pero en términos generales digamos arriba del 50%. En todos lados incrementa, en todos los países incrementa, es un problema mundial de alguna manera, en los países de medianos ingresos y de altos ingresos. Como usted bien dijo, es distinto en los países de bajos ingresos, como puede ocurrir, por ejemplo, en algunos países del sur de Asia o del África subsahariana, en el cual problemas de acceso, es decir, no hay quienes y no hay instituciones, que puedan realizar una cesárea. Entonces las tasas son relativamente bajas. De hecho, en algunos países están muy bajas. Entonces la paradoja que se crea, de todas maneras, es que los países de medianos ingresos tienen tasas de todas maneras tan altas y en el sector privado tienen tasas tan altas que el sector público, que habitualmente tiene cierto, se atribuye una menor calidad de atención en el sector público o en los países de menores ingresos, finalmente con respecto a la tasa cesárea terminan teniendo tasas cesarias más adecuadas que países de ingresos medios o de algunos países de ingresos altos. Esta es un poco la situación actual.